Hola, me da gusto saludarlos. Soy Jessica Fernández Garza y en esta cápsula quisiera comentarle algunas sugerencias sobre el proyecto integrador, sobre cómo seleccionar el tema por equipo. En su página del curso hay una liga en donde pueden consultar en qué consiste el proyecto integrador y viene una serie de información que les va a ser de ayuda para seleccionar el tema. Yo en particular quiero profundizar en esta parte de aquí, en los criterios para decidir cuál de las propuestas será la más viable a trabajar. Lo ideal es que cada uno de los miembros del equipo haga una propuesta. De esa manera el equipo tiene opciones en donde seleccionar un tema. ¿Cómo van a hacer esta selección? Bueno, hay una serie de características que es conveniente que las variables cumplan, ya que de esa manera, conforme avancemos en el trimestre y aprendamos ciertos análisis estadísticos, los van a poder aplicar. Esto no quiere decir que si su tema no es seleccionado no sea un buen tema. Hay veces que si las variables requieren cuestiones más avanzadas de estadística que escapan de este curso. Entonces los criterios que están aquí están pensados para que la variable o la base de datos con la que trabajen cumpla con los análisis que vamos a ir aprendiendo. Y además recuerde que este es un primer ejercicio. Lo puede trabajar, puede ser una forma sencilla, y si después usted quiere en su trabajo analizar algún otro tema, lo que haga en este trimestre va a servir como base y quizás puede ir a temas más avanzados, ¿no?, en el futuro. Bien, hay una serie de puntos aquí que son los criterios a seguir. Y bueno, yo voy a tratar de ir uno por uno y dar una breve explicación en cada caso. Lo más importante es que se tenga la variable dependiente. Ustedes van a hacer una propuesta en donde existe una variable dependiente o que se le denota como Y, que es la que ustedes quieren explicar. Y esa la van a explicar en función de variables X o variables independientes que van a ayudar a explicarla. Le doy un ejemplo. Digamos que usted quiere explicar el salario de alguna persona. Esa es su variable dependiente o Y. ¿Y cómo lo puede explicar? Bueno, pues lo puede explicar con la variable X1, que a lo mejor sea la edad de esa persona, los años de estudio de esa persona, el género, que esa sería una variable cualitativa. Y puede explicarlo a lo mejor horas de capacitación, etcétera, ¿no? Así puede ir agregando variables. Entonces, hay veces que un error común es que piensan que la variable Y, si no la tienen, va a aparecer como por arte de magia de las variables X, y no es así. Hay que tener esa variable dependiente. Por ejemplo, el salario, que les estoy hablando yo en mi ejemplo, sí deben de tener datos de esa variable salario. Entonces, sí hay que tener los datos de esa variable dependiente. Ese sería el primer punto. Esa variable dependiente tiene que ser cuantitativa. Sí es factible que sea cualitativa, pero no lo vamos a ver en el curso. Nuevamente le comento, son temas avanzados de estadística que quedan fuera del alcance de este curso. Entonces, por eso se les está pidiendo que sea cuantitativa. De lo contrario, no lo van a poder trabajar. Entonces, esa variable dependiente tiene que ser cuantitativa. Además de eso, hay que tener al menos 3 variables independientes que sean cuantitativas. Esas son las variables X, las que les daba yo en el ejemplo de edad, años de estudio, horas de capacitación. Esas podrían ser las variables cuantitativas. También hay que tener una variable independiente que sea cualitativa. Por ejemplo, el género, ¿no? Y aquí en la variable cualitativa yo le recomiendo que no tenga muchas categorías porque se van a complicar mucho el análisis. Procure que tenga 2, máximo 3. Esa es una sugerencia, ¿sí? A veces puede ser el turno, matutino, vespertino, nocturno, o así traten de que sean nada más 3. Hay veces que ponen variables cualitativas que son, por ejemplo, los estados. Tiene 32 categorías. O por países, entonces complican demasiado el análisis al hacer variables con tantas categorías. Entonces traten de buscar una cualitativa que de preferencia tenga pocas categorías. Un tercer criterio es que tenga disponibilidad de los datos. Bueno, miren, aquí esto es muy importante porque el trimestre es corto y hay, pues se trabaja sobre lo que vamos viendo de manera pues rápida, lo vemos y lo aplicamos pronto. Entonces, los datos hay que tenerlos, no aplicar encuestas, porque eso sería levantar encuestas, generar a lo mejor un cuestionario, levantar encuestas, tener los datos. Eso implica más tiempo que se escapa de
de de los 3 meses que tenemos para trabajarlo. Entonces, los datos ya los deben de tener. Pueden usar datos de la red, pueden usar datos de su trabajo. Si en su trabajo tienen reglas de confidencialidad que no se los prestan, entonces olviden esos temas. Busquen temas en donde sí tengan datos o no tengan cosas parciales, porque a veces que proponen temas de que no, pues de las 3 variables independientes cuantitativas tengo nada más 2. Hay que tener datos de todo. Entonces busquen bases de datos que sí cumplan o seleccionen las propuestas donde ya estén los datos, porque no hay tiempo de buscar más o de generar o de levantar encuestas. Se pide que tengan al menos 100 datos o observaciones de cada variable. De cada variable. Les comento porque a veces que creen que son 100 entre todos. No. Ustedes tienen una variable dependiente, 3 cuantitativas y una cualitativa. En total deben de tener mínimo 5 variables. Cada una de esas variables debe tener los 100 datos. Y tienen que corresponder, porque si están trabajando su base de datos a través del tiempo, digamos que tienen el mes 12 de septiembre del 2015, pues ese dato lo tienen que tener para las 5 variables, porque luego hay veces que tienen datos que no coinciden en años, entonces no podemos trabajar bases de datos que estén mezclando a lo mejor septiembre de 2015 para una variable y luego tengo no, pues no tengo el de septiembre de 2015, pero lo quiero poner con el de septiembre del 2014. No hacer mezclas de datos así. Hay que tener la serie de tiempos, si la tienen así a través del tiempo, para todas las variables. Miren, un quinto criterio es que las X no se repitan o procedan de otra X. ¿A qué se refiere este punto? Hay veces que tienen, por ejemplo, la variable ingreso y la tienen el ingreso del 2015, del 2014, del 2013. Y ya dicen, pues ya tengo mis 3 variables cuantitativas independientes. Pero es la misma variable ingreso. Entonces traten de que exista variación en las variables, o sea, que no sea la misma presentada en diferentes formas o fraccionada. O hay veces que ponen el ingreso de la sucursal 1, de la sucursal 2 y de la sucursal 3. Pues es la misma variable. Entonces ese trabajo muy posiblemente genere problemas o la verdad no sea algo que enriquezca para explicar lo que ustedes quieren hacer. Entonces, traten de tener variables diferentes. Bueno, miren, otra es que las variables tengan diferentes valores y no sean constantes. Una variable es variable porque varía. Si no sucede eso, entonces es una constante. Parece una explicación muy lógica, pero hay veces que tienen variables como el precio, y el precio a lo mejor en el tiempo que ustedes la traen, o para las sucursales que ustedes la traigan, o empresas, o productos, a veces es el mismo. No cambió en todo ese lapso de tiempo. Entonces es una constante, no es una variable y eso no lo vamos a poder trabajar porque cuando lleguemos a ciertos análisis nos va a estar marcando error. Entonces revisen eso, que en verdad los valores cambien. También es importante que revisen que la suma de las X no dé el valor de Y. Miren, esto es matemáticas. Sumas y restas es matemáticas. Esto es un curso de estadística. Nuestro objetivo va a ser tratar de nosotros encontrar una ecuación que explique la variable Y en función de las X que nosotros vamos a definir. Pero es una ecuación que no se conoce. Nosotros la vamos a estimar conforme vamos a ir aprendiendo en el trimestre. Entonces, si es una relación exacta matemática que ya se conoce, no tiene ningún sentido investigar algo que ya se sabe, además de que en estadística eso nos va a estar generando error, porque a la hora de quererlo meter en un paquete va a decir, ¿por qué me das esto si esto ya, o sea, truena, o sea, dice esto ya es una relación exacta, no hay nada que investigarle y va a estar marcando error. Ahora les doy un ejemplo más claro, porque a lo mejor esto les parece muy teórico y no lo pueden aterrizar. Los temas de finanzas es común que a veces quieren explicar la utilidad y luego ponen de variables X el ingreso y los costos. Ingreso menos costos igual utilidad. Y presentaron diferentes formas, pero básicamente esa es la relación matemática. Entonces eso pues ya se conoce, no hay que hacer ningún pronóstico porque es una relación matemática exacta. Entonces, a veces en esos temas de finanzas pueden presentarse cosas así, pues cuiden eso.
O a veces, como les digo, presentan el ingreso de una empresa y luego fraccionado, esa es mi variable Y, y luego como X, el ingreso de la sucursal 1, sucursal 2, 3, o del producto 1, producto 2, y la suma da la Y. Pues ahí ya no hay nada que investigar, es una relación matemática, no requiere de estadística o de un pronóstico nuestro. Entonces cuiden que no esté sucediendo eso, porque si nos va a generar problemas, no lo vamos a poder trabajar. Y bien, finalmente es la problemática a tratar, si es interesante, etcétera, ¿no? Si aquí, miren, no se va a calificar el tema. Aquí lo principal es que la base de datos esté bien formulada. Entonces, no se sientan mal si el tema parece muy sencillo. Eso no se va a calificar. Además van a ver que es un primer ejercicio y en un primer ejercicio se aprende mucho y se salen muchos detalles que dices tú, esto en el libro no lo hubiera entendido si no lo hubiese aplicado ya en la realidad. Entonces, busquen temas que la mayoría entienda para que no sea muy complejo, ¿no? Quiero enseñarles la base de datos que viene como ejemplo aquí. Miren, aquí viene el valor comercial del inmueble, es el ejemplo que se está dando la profesora titular. Ella les está poniendo muchas variables independientes. Yo la verdad les recomiendo que cumplan el requisito y no exageren, porque luego también entre tantas variables se confunden y les es difícil interpretar. Entre más simple es más sencillo para ustedes trabajar los análisis y interpretar y saber lo que están encontrando, porque luego entre tanto número o gráficas se pueden perder. Entonces, yo les recomiendo no excederse mucho con las independientes. Igual así entre 5 y 7 está bien. Miren, si observan aquí todos los valores cambian, que es lo que les decía que es necesario que cambien. Aquí tiene su variable cualitativa, sí y no, que nada más tiene dos categorías. Esto, miren, es superficie del terreno, superficie construida, número de recámaras, esto ya cambia. Número de baños, el valor físico, el valor capitalizable, o sea, no es superficie siempre, ¿no? Sino que va cambiando la variable. Obviamente la suma de esto no es una operación matemática que estas variables me den la variable Y. Entonces está bien. Si se fijan en el número de observaciones, aquí en la maestra está poniendo un ejemplo hasta 50, pero deben de ser hasta 100 datos. Y bueno, pues cualquier duda que tengan, con confianza pueden acercarse para escribirme y ya yo les apoyaré en los casos particulares. Espero que tengan mucho éxito a la hora de trabajar en equipo, trabajen con mucho respeto profesional, eso creo que siempre ayuda. Y bueno, pues mucha suerte y cualquier cosa estoy a sus órdenes.